Elena miró fijamente la pantalla del portátil. El cuerpo temblándole ligeramente mientras reproducía una y otra vez la grabación. Allí estaba su padrastro. Ramón. Embistiendo con el hombro contra la puerta principal de su cabaña. La voz convertida en un rugido ahogado. Detrás de él. Su madre. Carmen. Permanecía con los brazos cruzados. Observando sin inmutarse. Las llaves son para la familia. Le había dicho una vez. Pero al guardar el vídeo. Una fría certeza se instaló en su interior. No todo el que se llama familia merece una llave. Me llamo Elena. Tengo 34 años y... Durante la mayor parte de mi vida adulta. He sido una buscadora profesional de la verdad. Como analista de políticas públicas en una ONG de Madrid. Mis días transcurren sumergida en conjuntos de datos. Borradores legislativos e informes de impacto. Me sumerjo en columnas de números y densos párrafos de jerga legal para encontrar el hecho empírico. Desnudo y sin adornos. Construyo argumentos sobre evidencias. No sobre emociones. Mi mundo es uno de lógica. De causa y efecto. De conclusiones demostrables. Es un mundo ordenado. Pulcro y racional que yo misma he levantado como una fortaleza de hechos y cifras. Tiene que ser así. Porque es la única defensa viable contra el mundo exterior. Nací en un entorno donde la verdad era lo que mi madre decidía que era cada día. Durante años. Mi sueldo. Mi energía. Mi propio futuro se canalizaron hacia un único objetivo desesperado, escapar. No de Madrid. La ciudad me gusta lo suficiente. Sino de la asfixiante proximidad de mi familia. Escapar del constante zumbido de baja intensidad de la desaprobación de mi madre y de la presencia fría y desdeñosa de mi padrastro. Ramón. Así. Pieza a pieza. Euro a euro. Construí mi verdadera fortaleza. No de datos. Sino de madera. Piedra y cristal. Escondida en las tranquilas montañas de los Pirineos aragoneses. Cerca de Huesca. Es una pequeña cabaña en forma de A. Con dormitorio en el altillo. Una cocina modesta y una sala principal dominada por una chimenea de piedra de río. La compré hace 3 años. Una decisión que mi madre recibió con un coro de preguntas confusas y vagamente acusadoras. ¿Los Pirineos? ¿Qué hay allí? ¿A quién conoces? Parece tan poco práctico. Elena. Tan aislado. Ese es precisamente el punto. Mamá, respondí yo. Con la voz más plana de lo que pretendía. El aislamiento era el objetivo completo. La cabaña se asienta sobre 2 hectáreas de terreno denso en pinos y álamos susurrantes. Un arroyo atraviesa la parte trasera de la propiedad. Su murmullo es una banda sonora constante y tranquilizadora. Por las mañanas. Los ciervos suelen pasar frente a la amplia terraza que construí con mis propias manos. No hay cobertura de móvil. Solo una conexión satélite irregular que uso con moderación. Es el único lugar en la Tierra donde siento que mis hombros realmente se relajan. Donde el nudo de tensión que vivo permanentemente entre los omóplatos se deshace por fin. Es mi santuario. Mi único lugar seguro. Vertí mi alma en esa cabaña, teñí la madera. Sellé las ventanas. Elegí cada mueble rústico no por estilo, sino por el consuelo que ofrecía. Era mía. Un espacio en el universo que era inequívocamente. Indiscutiblemente mío. Nadie tenía llave salvo yo. Esa era la primera regla. Nacida no de egoísmo, sino de una necesidad primal y desesperada de seguridad. Los primeros 2 años fueron pura dicha. Conducía las 5 o 6 horas desde Madrid cada fin de semana largo que podía.
Cada festivo que no exigía reunión familiar obligatoria. Llegaba. Giraba la llave en la cerradura y el aroma a pino y piedra fría me recibía como a un viejo amigo. Encendía la chimenea. Me servía una copa de Rioja y simplemente me sentaba en el silencio, dejando que la quietud se filtrara en mis huesos y borrara el ruido de mi otra vida. La vida en la que, a mis 34 años, seguía siendo la hija difícil, la demasiado sensible, la que no parecía entender las dinámicas simples de la familia. Pero la paz, he aprendido, es algo frágil. Su superficie se altera con facilidad. La primera onda apareció hace 6 semanas. En una fresca tarde de viernes a finales de otoño. Había salido de Madrid después del trabajo, abriéndome paso entre el tráfico para adelantar el fin de semana. Llegué bien pasada la medianoche. Las estrellas eran un brillante rocío frío sobre el cielo negro. Subí por el camino de grava, los faros cortando la oscuridad e iluminando la silueta familiar de mi cabaña. Todo parecía en orden. Apagué el motor, el silencio repentino fue inmenso y bienvenido. Al pisar la terraza, buscando las llaves, algo se sintió mal. Una sutil incorrección que no pude ubicar de inmediato. Era la puerta. La pesada puerta de pino teñido oscuro de la que tanto me enorgullecía. A lo largo del borde, junto a la cerradura, la madera estaba astillada. No gravemente, pero sí lo suficiente para notarse. Una serie de profundos y feos surcos marcaban el acabado. Como si alguien hubiera intentado meter algo entre la puerta y el marco. Una palanca quizá. O un destornillador grande. Mi corazón golpeaba contra las costillas. Me quedé paralizada. La llave a medio camino de la cerradura. Los sentidos en máxima alerta. Escaneé la oscuridad a mi alrededor, las formas familiares de los árboles ahora parecían amenazantes y extrañas. Escuché, conteniendo la respiración. Pero solo oí el suave murmullo del arroyo y el suspiro del viento entre los pinos. Mi mente corría. ¿Un ladrón aquí? Parecía improbable. Esta no era zona de alta delincuencia. El vecino más cercano estaba a casi 1 kilómetro. Con manos temblorosas, abrí la puerta y la empujé lentamente. Busqué a tientas el interruptor. El cálido resplandor de la sala se derramó sobre la terraza. Entré. Los ojos recorriendo la habitación, catalogando cada objeto. El sillón de cuero gastado junto a la chimenea. La pila de libros en la mesa baja. La manta de lana sobre el sofá. Todo exactamente como lo había dejado 2 semanas antes. Hice un barrido exhaustivo de la cabaña. El miedo inicial dio paso a un frío y sigiloso pavor. El dormitorio del altillo estaba intacto. El pequeño baño en orden. Nada faltaba en la cocina. El portátil seguía en el escritorio donde a veces trabajaba. Una botella medio llena de whisky caro permanecía en la encimera. ¿Intacta? Un ladrón se habría llevado eso. ¿No? Se habría llevado el portátil. Al menos habría revuelto los cajones. Pero no había nada. Ninguna señal de entrada. Ninguna señal de que alguien hubiera estado dentro. Solo el daño en el exterior de la puerta. Un intento fallido. Pasé el resto de aquella noche sin dormir. Sentada en el sillón de cuero mientras la chimenea proyectaba sombras danzantes en las paredes. Con un pesado atizador de chimenea descansando en el suelo a mi lado. La paz de la cabaña se había hecho añicos. Ya no parecía un santuario. Se sentía violada. El silencio que antes me calmaba ahora parecía cargado de amenazas no dichas. Cada crujido de la madera vieja me hacía saltar.
Cada ráfaga de viento sonaba como pasos en la terraza. Por la mañana. El miedo había retrocedido, reemplazado por un ácido amargo familiar en el estómago. La lógica comenzó a imponerse. Un ladrón al azar habría sido más decidido o más destructivo. No habría desistido tras fallar en forzar la cerradura y habría dejado algún rastro. Esto se sentía diferente. Se sentía personal. La imagen de la madera astillada se repetía una y otra vez en mi mente. No era solo un intento de robo. Era un acto de agresión. Una fuerza bruta y frustrada aplicada a la única barrera que había conseguido erigir en mi vida. Y aunque intentaba apartar el pensamiento, descartarlo como los desvaríos paranoicos de una mente privada de sueño, un nombre no dejaba de surgir: Ramón. La forma en que la madera estaba marcada. La pura fuerza bruta. Se parecía a él. Sus frustraciones silenciosas siempre se manifestaban de forma física. Una puerta cerrada un poco demasiado fuerte. Un puño golpeando la mesa para enfatizar. Un agarre en el brazo que duraba un segundo de más. Mi madre lo llamaba su pasión. Yo lo llamaba lo que era, una amenaza velada. ¿Pero por qué? ¿Por qué conduciría 5 o 6 horas para intentar entrar en mi cabaña? El pensamiento parecía una locura. No tenía pruebas. Era solo una sensación. Una oscura intuición nacida de toda una vida observándolo. Y sabía, con una certeza que me helaba hasta los huesos, que si expresaba esa sospecha a mi madre, me encontraría con una oleada de indignación y manipulación emocional. Elena. Eso es horrible decir. Ramón jamás haría algo así. Estás siendo dramática. Siempre has tenido una imaginación desbordada. Podía oír su voz en mi cabeza, goteando decepción. Yo sería la villana solo por sugerirlo. Aquel fin de semana no pude relajarme. La magia de la cabaña había desaparecido, reemplazada por una persistente inquietud. Antes de marcharme el domingo por la tarde, tomé fotos de la puerta, documentando el daño con la precisión metódica de una investigadora de escenas del crimen. En el largo trayecto de vuelta a Madrid, no puse música ni podcast. Solo conduje en silencio, la mente bullendo. Mi lugar seguro había sido comprometido. Y sin pruebas. Estaba indefensa. Mis sentimientos. Mi intuición. Mi propia experiencia vivida, nada de eso importaba en el tribunal de mi familia. Nunca había importado. Fue entonces cuando decidí que, si mi vida profesional se basaba en evidencias, era hora de que mi vida personal tuviera la misma base. Necesitaba algo que no pudiera descartarse. Que no pudiera explicarse. Que no pudiera retorcerse por la narrativa de mi madre. Necesitaba un testigo objetivo. Silencioso. Que no parpadeara. La semana siguiente dediqué las noches a investigar. Me sumergí en el mundo de la seguridad doméstica con la misma intensidad que aplicaría a un informe de política. Comparé resoluciones. Visión nocturna. Detección de movimiento. Sensibilidad y opciones de almacenamiento en la nube. No estaba comprando un gadget. Estaba encargando mi propia fuente privada de verdad. Finalmente me decidí por un sistema de última generación, 4 cámaras de alta definición. Una cubriendo la terraza y puerta principal. Otra para la puerta trasera. Una con vista al largo camino de grava y una cuarta con ángulo amplio del lateral de la cabaña y el sendero hacia el arroyo. Activadas por movimiento. Enviaban alertas instantáneas a mi móvil y almacenaban cada segundo de grabación en un servidor seguro. El siguiente fin de semana conduje de nuevo a los Pirineos con una caja de herramientas y un sombrío sentido del propósito. Pasé todo el sábado subida a una escalera en el frío.
tendiendo cables, perforando agujeros y montando las elegantes cámaras negras bajo los aleros del tejado. Eran discretas pero lo suficientemente visibles para disuadir. Cada una que fijaba en su lugar se sentía como una pequeña victoria. Una reconquista de mi espacio. Cuando terminé, me senté a la mesa de la cocina. Descargué la aplicación en el móvil y vi cómo las 4 transmisiones en vivo cobraban vida. Allí estaba, mi terraza. El bosque. Mi camino. Todo capturado en un detalle cristalino. Un vigilante digital silencioso. Sabía, en algún nivel, lo profundamente triste que era tener que fortificar mi único santuario contra las personas que supuestamente deberían ser mi mayor fuente de seguridad. Pero la sensación de alivio que me invadió era innegable. Era la misma sensación que tenía cuando finalmente encontraba la estadística que demostraba que una política estaba fallando. La pieza de datos duros que cortaba toda la retórica y las opiniones. Era la sensación de sostener un hecho. Ahora, si ocurría algo, no tendría que depender de mis sentimientos. No tendría que soportar acusaciones de ser demasiado sensible o paranoica. Solo tendría las imágenes, irrefutables. Puras. La verdad en alta definición. No tenía ni idea de lo pronto que las necesitaría. Las 4 transmisiones de vídeo en la pantalla de mi móvil eran un mosaico de silencio. La grava gris del camino. El verde profundo de los pinos. La mancha oscura de la madera de la terraza. Era una visión estéril y objetiva de mi santuario. Una visión que no ofrecía juicio. Ni interpretación. Solo un flujo de datos visuales. Mirándola, sentía un dolor familiar instalado en lo más profundo del pecho. Era el dolor de toda una vida intentando demostrar que lo que veía y sentía era real. Un dolor que comenzó el día en que mi madre se volvió a casar. Tenía 8 años cuando Ramón entró en nuestras vidas. Mi padre había muerto 2 años antes y la casa había sido un lugar silencioso y triste. Ramón era lo opuesto al silencio. No en volumen, rara vez levantaba la voz. Sino en presencia. Era un hombre grande. Ancho y corpulento. Y parecía ocupar todo el aire de una habitación. Trabajaba como inspector de obras. Un empleo que encajaba perfectamente con su personalidad. Veía el mundo en términos de integridad estructural. Infracciones de código y defectos. Y desde el momento en que se mudó a nuestra pequeña casa, y, por extensión, a mí, me convertí en su proyecto de renovación personal. Nunca me pegó. Su control era mucho más sutil. Un veneno de acción lenta. Empezó con cosas pequeñas. El termostato debía estar siempre a 20 grados. Sin excepciones. La televisión se veía a un volumen concreto. Marcado por un pequeño arañazo que hizo en el dial. Mis libros. Que me gustaba dejar en montones alegres por la casa. Debían confinarse a mi habitación. Una casa necesita orden. Decía. Sus ojos escaneando la estancia en busca de imperfecciones. Mi madre. Desesperada por la estabilidad y la compañía que había perdido. Solo asentía y sonreía. Tiene razón. Elena. Es bueno ser organizado. El verdadero cambio llegó cuando mi madre empezó a actuar como su intérprete. Su defensora. Si yo me encogía cuando la pesada mano de Ramón caía sobre mi hombro para apartarme de su camino. Ella me llevaba aparte después. No seas así. Susurraba. El rostro una máscara de decepción. Eres demasiado sensible. Ramón no sabe medir su fuerza a veces. Si le contaba que la forma en que me miraba durante la cena me incomodaba. Sus ojos demorándose un poco demasiado. Ella suspiraba. Es su manera de ser.
Es un hombre serio. Te tomas las cosas demasiado a pecho. Demasiado sensible. Ese se convirtió en mi rasgo definitorio. La etiqueta que explicaba cualquier emoción válida que yo tuviera. Era el descarte definitivo. Una caja ordenada y pulcra donde meterme cada vez que mis sentimientos resultaban inconvenientes para el frágil equilibrio de su matrimonio. Mi realidad era un borrador constante que mi madre editaba y revisaba para que encajara mejor en la narrativa que quería vivir. En su historia. Ella era una viuda que había encontrado el amor de nuevo y Ramón era un hombre bueno y estable que proveía a su nueva familia. En su historia no había espacio para una hijastra hosca. Difícil y demasiado sensible que no dejaba de encontrar fallos en el protagonista. Luego nació Lucía y los últimos vestigios de mi lugar en la familia se disolvieron. Lucía era su hija. La encarnación física de su unión. Era rosada y alegre. Una pizarra en blanco sobre la que proyectaban todas sus esperanzas. Y desde el momento en que llegó del hospital, la balanza de la justicia y el afecto en casa se inclinó tan dramáticamente que se cayó de la pared. Dejé de ser una hija y me convertí en un punto de referencia contra el que se medía y celebraba cada pequeño logro de Lucía. Yo era una niña callada y lectora. Aprendí pronto que la mejor forma de evitar la mirada crítica de Ramón era hacerme pequeña e invisible. Pero mi silencio se interpretaba como mal humor. El silencio de Lucía, en cambio, era dulce y pensativo. Trabajaba incansablemente en el colegio, impulsada por una necesidad desesperada de validación que no encontraba en casa. Traía boletines llenos de sobresalientes. Mi madre los miraba y decía, «¡Qué bonito!». Karine, Asegúrate de ayudar a tu hermana con la lectura esta noche. Esa misma tarde. Lucía presentaba un dibujo con crayones de una casa torcida con una familia de palitos y se pegaba ceremoniosamente en el centro de la nevera. Un lugar de honor que mis logros académicos nunca alcanzaron. Ramón gruñía en aprobación. «Mira eso. Tiene ojo de artista». La disparidad estaba en todas partes. En mil detalles hirientes. Para mi 16º cumpleaños recibí un bono de ahorro de 100 euros y una charla de Ramón sobre responsabilidad fiscal. Para el 16º de Lucía organizaron una fiesta enorme y le alquilaron un descapotable nuevo. Cuando cuestioné suavemente a mi madre la diferencia, su rostro se endureció. Vuestras situaciones son completamente distintas. Elena, Cuando tú tenías 16 estábamos pasando apuros. Ahora estamos más cómodos. No deberías comparar. Es de mal gusto. Siempre era de mal gusto. Mi ambición era de mal gusto. Mi deseo de justicia era de mal gusto. Mi negativa a fingir que Ramón era una figura paterna cálida y amorosa era lo más de mal gusto de todo. Vertí toda mi energía y frustración en los estudios. Me uní al equipo de debate no porque me apasionaran los temas, sino porque era el único lugar donde construir un argumento lógico basado en evidencias era recompensado. Destacaba. Gané un campeonato regional. Cuando llegué a casa con el trofeo, Ramón estaba viendo un partido de fútbol. Ni siquiera se giró. Mi madre dijo, «¡Qué maravilloso!». Karine, ¿Puedes bajar la voz? El partido está en un momento crucial. Guardé el trofeo en mi habitación. En la estantería. Donde acumuló polvo como todos mis otros logros invisibles. Trabajé 2 empleos a tiempo parcial durante todo el instituto para ahorrar para la universidad porque quedó claro que, mientras ellos tenían una cuenta de ahorro para Lucía, mi futuro era responsabilidad mía. Te forjará carácter, decía Ramón. Y mi madre lo repetía entusiasmada. Así que forjé carácter. Lo forjé fregando platos en un bar y reponiendo estanterías en el supermercado. Lo forjé solicitando todas las becas posibles.
Escribiendo ensayos hasta altas horas de la noche sobre superar la adversidad. Omitiendo cuidadosamente que la adversidad que superaba vivía bajo mi propio techo. Cuando conseguí una beca completa para una universidad prestigiosa. Pensé, por fin. Esto es lo que no podrán ignorar ni menospreciar. Los senté a la mesa de la cocina para contárselo. La sonrisa de mi madre era fina. Forzada. ¡Ay! Elena. ¡Qué ambicioso! ¿Estás segura de que podrás con ello? Está tan lejos. Ramón solo gruñó. Mucho gasto para un papel que no garantiza trabajo. Es beca completa, dije. La voz temblándome de rabia que apenas contenía. No hay deuda. Él se encogió de hombros y pasó la página del periódico. La conversación había terminado. Mi mayor triunfo hasta entonces se había encontrado con un encogimiento de hombros. Unos meses después, Lucía ganó el segundo puesto en una exposición canina local con su Beagle y ellos enmarcaron una foto de ella y el perro. Con la cinta azul incluida. Y la colgaron en el salón. Ese fue el momento en que entendí. No se trataba de logros. No se trataba de hacerlos sentir orgullosos. Se trataba de lealtad. Mis éxitos eran míos. Una declaración de independencia que ellos veían como traición. Yo escapaba de su órbita. Construyendo una vida donde sus opiniones y reglas no aplicaban. Los éxitos de Lucía, por pequeños que fueran, eran sus éxitos. Ella era un reflejo de ellos. Yo era un rechazo. Así que me fui. Fui a la universidad y luego a posgrado. Me mudé a Madrid. Construí mi carrera. Los mantuve a una distancia cuidadosamente gestionada, llamadas telefónicas educadas e infrecuentes. Visitas obligatorias en fiestas. Pero la dinámica nunca cambió. Seguía siendo la sensible. Seguía siendo la demasiado seria. Seguía siendo la que no entendía la familia. ¿Y ahora? Mirando los ojos impasibles de las cámaras de seguridad en mi móvil. Sentía el frío y duro peso de todos aquellos años. La madera astillada en la puerta de mi cabaña no era un incidente aislado. Era un síntoma de la misma enfermedad. La misma creencia arrogante de que sus deseos prevalecían sobre mis límites. De que lo mío, en algún nivel fundamental, también era suyo para acceder, juzgar y controlar. El silencio de las cámaras era una mentira. No solo grababan el presente. Eran testigos del pasado. De cada sentimiento descartado. De cada logro ignorado. De cada vez que me decían que mi percepción de la realidad estaba equivocada. Eran mis árbitros objetivos en un juicio de toda la vida donde yo era la única, y por tanto poco fiable, testigo de mi propia defensa. Y sabía, con una certeza que era a la vez aterradora y liberadora, que las necesitaría. La Navidad anterior al incidente de la puerta fue la última vez que entré voluntariamente en su casa. La obligación pesaba más aquel año. Un peso físico sobre mis hombros mientras hacía el corto trayecto por Madrid. Su casa era una construcción nueva en un barrio residencial extenso. Un lugar de paredes beige y techos catedrales que siempre se sentía frío e impersonal. Por muchas decoraciones festivas que mi madre esparciera. El aire estaba cargado del olor a pavo asado y resentimiento en ebullición. Lucía estaba allí. Por supuesto. Con su último prometido. Carlos. Un hombre guapo pero anodino que trabajaba en finanzas y tenía una risa demasiado alta para la habitación. Lucía lucía un anillo de diamantes del tamaño de un pequeño asteroide. Sosteniendo la mano en ángulos incómodos para que la luz lo captara justo. Mi madre revoloteaba a su alrededor. Rellenando la copa de Carlos. Tocando el brazo de Lucía.
El rostro resplandeciente de un orgullo vicario casi doloroso de ver. Ramón estaba en su trono habitual. Un gran sillón reclinable de cuero posicionado para la mejor vista del televisor. ¿Qué? Como siempre. Estaba sintonizado en un canal de deportes. El volumen lo suficientemente bajo para ser un murmullo irritante constante bajo la conversación. Me ofreció un breve asentimiento cuando entré. Sus ojos recorriendo mi sencillo jersey de cachemir y pantalones antes de volver a la pantalla. La evaluación fue rápida y, como siempre, me encontraron insuficiente. La cena fue una clase magistral de agresión pasiva. El espectáculo principal comenzó, como solía, con un interrogatorio sobre mi vida disfrazado de interés casual. Entonces, Elena, empezó mi madre pasando la salsera. ¿Cómo va el trabajo en la asociación? Siempre lo llamaba, asociación, impregnando la palabra con un ligero aire de lástima. Como si mi carrera fuera una forma de voluntariado para los socialmente ineptos. Es una ONG. Mamá. ¿Y va bien? Estamos trabajando en un nuevo informe de vivienda social para el Parlamento Regional. Ah. Qué bonito, la palabra quedó flotando en el aire. Un puente endeble sobre un abismo de desaprobación. Debe de ser muy gratificante escribir papeles, gruñó Ramón sin levantar la vista del plato, donde diseccionaba metódicamente su pavo. No paga mucho. Supongo. Sí que paga, dije yo. La voz tensa. Tenía un salario de 6 cifras. Un hecho que sabía que conocían pero que elegían ignorar perpetuamente porque no encajaba en su narrativa de mi existencia solitaria y lamentable. Bueno. Al menos tienes eso, gorjeó Lucía, sosteniendo su copa de vino con la mano izquierda. El diamante guiñándome desde el otro lado de la mesa. Carlos y yo decíamos justo que no sabemos cómo se las arreglan las personas que están solas. El mundo está tan orientado a las parejas. ¿Sabes? Carlos asintió con sabiduría. Las ventajas fiscales solas ya son enormes. Ya estamos hablando con nuestro contable sobre las ventajas de declarar juntos. Tomé un sorbo lento de mi vino, el barato Rioja me supo agrio en la lengua. Esta era la rutina. La patada ceremonial a las elecciones de vida de Elena. Cada festivo. Cada cumpleaños. Era una danza intrincada y yo era la única a la que no se le permitía conocer los pasos. Tenía 34 años. Una carrera exitosa. Independencia económica y una casa que había comprado y construido yo misma. Por cualquier medida objetiva. Era un éxito. Pero en esa habitación mi vida era un páramo estéril porque no incluía un hombre ni la promesa de nietos. Mis logros eran invisibles porque no eran relacionales. No contribuían a la unidad familiar. Debe de ser muy solitario, añadió mi madre. La voz goteando simpatía fabricada. Especialmente en estas fechas. Todos tus amigos de la universidad están casados con hijos ahora. ¿Verdad? Algunos sí. Algunos no. Tengo una vida muy plena. Mamá. Claro que sí. Cariño, dijo ella, dándome palmaditas en la mano. Su toque era ligero. ¿Desdeñoso? Es solo diferente. No estás construyendo nada. Una familia es un legado. Es lo que dejas atrás, miró amorosamente a Lucía y Carlos. Se trata de contribuir. La palabra quedó flotando, contribuir. Como si mi existencia entera fuera una retirada. Una pérdida neta en el balance familiar. Sentí un rubor caliente de ira subir por mi cuello. Pensé en los miles de euros que había prestado a Lucía para el pago inicial de su último coche, dinero que sabía que nunca vería.
Pensé en las innumerables veces que había usado mis habilidades profesionales para editar currículums y cartas formales de mi madre gratis. Pensé en la factura de la tarjeta de crédito de emergencia que había pagado el año pasado después de una pequeña juerga de compras. Acto por el que recibí un agradecimiento a la vez forzado y resentido. Mis contribuciones eran transaccionales y por tanto no contaban. Se esperaban como un impuesto por el privilegio de ser la hija difícil. Empujé las judías verdes por el plato, el apetito se me había ido. Soporté el resto de la comida en un estado de resignación silenciosa, ofreciendo murmullos y asentimientos no comprometidos mientras Lucía parloteaba sobre Venus de boda y arreglos florales. Me sentía como un fantasma en la mesa. Una versión en pasado de una hija cuya presencia se requería pero cuya sustancia se ignoraba. Más tarde, mientras ayudaba a recoger la mesa, tarea de la que Lucía y Carlos se excusaron convenientemente para mirar ideas de centros de mesa, mi madre me acorraló en la cocina. Estaba apilando platos con estrépito. Sus movimientos enérgicos y decididos. ¿Has estado muy callada esta noche, Elena? Solo cansada, mentí. Se detuvo y se giró hacia mí, secándose las manos en un paño de cocina. Su expresión era de neutralidad cuidadosa, la que siempre ponía antes de pedir algo que sabía que no tenía derecho a pedir. Estaba hablando con Ramón antes, empezó. La voz demasiado casual. Ha estado muy estresado en el trabajo. Realmente necesita un descanso. Uno de verdad. No dije nada. Solo seguí raspando platos en la basura. Sabía hacia dónde iba esto. Decía lo mucho que le gustaría subir a los Pirineos este verano. Hacer algo de pesca de verdad. Ya sabes cuánto le gusta pescar. Y Lucía y Carlos pensaban que sería un bonito viaje de preluna de miel. Hizo una pausa, esperando que yo ofreciera. El silencio se estiró, llenado solo por el zumbido de la nevera. Me negué a ser quien lo rompiera. Finalmente suspiró. Un pequeño sonido de mártir. Así que pensaba, no vas a usar la cabaña todo el verano, ¿verdad? Esperábamos que nos dejaras ir a todos unas semanas. Quizás julio. Ramón podría pescar y los chicos relajarse. Me giré del fregadero para mirarla. Las manos goteando agua jabonosa. Mantuve la voz uniforme. Suave. En realidad. Mamá. Este año planeo pasar la mayor parte del verano allí yo misma. Tengo mucho tiempo de vacaciones acumulado. Su rostro se derrumbó. La máscara de casualidad se disolvió, revelando las duras líneas de la prepotencia debajo. ¿Todo el verano? ¿Qué vas a hacer allí sola 2 meses? La pregunta era una acusación. Mi soledad era, como siempre, un agravio personal contra ella. Leer. Hacer senderismo. Trabajar en la terraza. Solo estar, dije suavemente. Bueno. Seguro que puedes ceder 1 o 2 semanas a tu familia. Ramón tiene el corazón puesto en ello. Significará mucho para él. Ahí estaba. El movimiento final. El deseo fugaz de su marido elevado al nivel de una misión sagrada, mi profunda necesidad de paz relegada a un capricho egoísta. Durante años habría cedido. Habría suspirado y dicho que sí, sacrificando mi propio confort por su aprobación. El resentimiento acumulado habría sido mi única recompensa. Pero algo había cambiado en mí. La madera astillada en la puerta de mi cabaña. El fantasma de aquella violación. Me había endurecido la columna. Ese espacio era mío. Era lo único que era verdaderamente. Enteramente mío. Lo siento, mamá. Pero este año no. La cabaña es mi espacio para desconectar.
No estoy realmente preparada para recibir a todo el mundo. Fue una negativa gentil, educada y razonable. Sus ojos se entrecerraron, la decepción se cuajó en una furia fría familiar. Tiró el paño sobre la encimera. No te entiendo. Elena. De verdad que no. Después de todo lo que hacemos por ti. ¿Qué es lo que haces tú por mí? ¿Qué es lo que haces tú por mí? ¿Mamá? La pregunta se me escapó más afilada de lo que pretendía. Ella me miró un momento. Sin palabras. Somos tu familia. Eso debería bastar. Nos preocupamos por ti sola en esa casucha en el bosque. Intentamos incluirte y tú nos lo echas en cara. Pedir usar mi casa no es incluirme, dije. La voz apenas un susurro. Es solo pedir usar mi casa. Ella negó con la cabeza, una mirada de martirio trágico y profundo se asentó en sus rasgos. Se inclinó más cerca. La voz bajando a un siseo bajo y venenoso que hería mucho más que cualquier grito. Eres la persona más egoísta que he conocido. ¿Sabes que hay gente que estaría agradecida de tener una familia que quiere pasar tiempo con ellos? Pero no tú. Acaparas todo, tu tiempo. Tu afecto. Incluso tu propia casa. Dio un paso atrás. Asestando el golpe final con la precisión de un cirujano. Las llaves son para la familia. Elena. Supongo que simplemente no crees que seamos la tuya. Y con eso se giró y salió de la cocina. Dejándome sola con los platos sucios y el escozor de sus palabras. Las llaves son para la familia. La frase resonó en la habitación fría y silenciosa. La había dicho como un insulto. Un juicio final sobre mi carácter. Pero allí de pie me di cuenta de que tenía razón. Solo que no en el sentido que pretendía. Las llaves eran un símbolo de confianza. De acceso. De intimidad. Y tenía razón. No eran mi familia. No de ninguna forma que importara. Eran solo personas con las que estaba emparentada. Personas que me veían como un recurso para usar. No como una persona para amar. Y nunca más tendrían llave de mi vida. El trayecto de vuelta a Madrid después de Navidad fue un eco de 10 horas. Las palabras finales de mi madre. Ácidas y afiladas. Se repetían en bucle en mi cabeza. Las llaves son para la familia. Supongo que simplemente no crees que seamos la tuya. La frase había sido diseñada como un arma. Una destilación perfecta y final de mi egoísmo y fracaso como hija. Esperaba que me hiriera. Que me avergonzara hasta la sumisión. Y me hirió. Pero no como ella pretendía. Fue la herida de un bisturí de cirujano. Precisa y dolorosa. Pero al final limpia. Cortó los últimos restos de la esperanza enferma de que las cosas pudieran ser diferentes alguna vez. Tenía razón. Las llaves son para la familia. Para personas en las que confías implícitamente. Personas que respetan tu espacio. Tus límites. Tu propio ser. Personas que no ven tu casa como un posible alquiler vacacional ni tu vida como un proyecto que necesita su constante inspección crítica. De pie en mi tranquilo y minimalista apartamento de Madrid. El silencio un bálsamo bienvenido después de la atmósfera asfixiante de su casa. Acepté por fin la verdad que ella me había entregado. No eran mi familia. No de esa forma. Mis ojos se posaron en el pequeño cuenco de latón junto a la puerta donde guardaba el correo. Dentro había una única llave en un sencillo aro plateado. Era la llave de repuesto de mi apartamento. Se la había dado hacía 5 años. Poco después de mudarme. Mi madre había insistido, ¿y si hay una emergencia? ¿Elena? ¿Y si te quedas fuera? ¿Y si te pasa algo y no podemos entrar? Es lo que hacen las familias.
Había cedido. Como siempre. Eligiendo el camino de menor resistencia. El acto de entregarla había sentido menos como un acto de confianza y más como un pago. Un peaje por la paz familiar. Esa llave había estado en su posesión 5 años. Un pequeño símbolo metálico de su acceso a mi vida. Un acceso con el que nunca me había sentido cómoda, pero que estaba demasiado desgastada para rechazar. El recuerdo de la madera astillada en la puerta de mi cabaña destelló en mi mente. Agudo y vívido. Eso era lo que su marca de familia hacía cuando se enfrentaba a un límite. No llamaban. No pedían. Aplicaban fuerza bruta. Intentaban derribarlo. Y la idea de que esa llave, mi llave, descansara en un cajón de su casa de repente se me hizo intolerable. Era una amenaza latente. Una vulnerabilidad que ya no podía permitirme. La decisión. ¿Cuándo llegó? No nació de la ira sino de una lógica fría y clara. Era analista de políticas. Identificaba problemas y formulaba soluciones prácticas. El problema era un riesgo de seguridad inaceptable basado en el comportamiento pasado. La solución era mitigar ese riesgo. Era así de simple. Pasé una tarde redactando mi política. Mi propio protocolo personal. No gritaría ni acusaría. No sacaría a relucir la Navidad ni la cabaña. Eso solo llevaría a un torbellino de manipulación emocional donde inevitablemente me convertiría en la villana. No. Usaría sus propias tácticas contra ellos. Crearía una nueva realidad innegociable basada en una autoridad aparentemente externa. Al día siguiente llamé a mi madre. Esperé hasta media tarde. Una hora en la que sabía que estaría en casa y Ramón probablemente escuchando desde su sillón. Tomé una respiración profunda. Reuniendo el tono calmado y profesional que usaba con miembros difíciles de la junta. Hola. Mamá. ¿Cómo estás? Elena, dijo ella. La voz fría. El eco de la Navidad aún estaba espeso entre nosotras. Estoy bien. ¿Necesitas algo? Solo llamo para avisarte rápidamente de algo aquí en mi edificio de apartamentos, empecé. La voz uniforme y ligera. La empresa de gestión está haciendo una gran renovación de seguridad. Es todo un proceso. Ah, un destello de interés. A mi madre le encantaba oír hablar de los fallos percibidos de otros. Incluido el de la gestión de mi edificio. ¿Hay un problema de delincuencia? No. Nada de eso. Es más bien una actualización tecnológica. Están instalando un nuevo sistema de llaves electrónicas para la entrada principal y todas las unidades. Mucho más seguro. Al parecer. El caso es que, como parte del despliegue, están desactivando el viejo sistema de cerraduras maestras. Todas las llaves metálicas antiguas quedarán obsoletas a final de semana. Dejé que la mentira reposara allí. Pulida y plausible. Hubo un latido de silencio al otro lado de la línea. ¿Qué significa eso? Preguntó ella. La voz cautelosa. Solo significa que necesitaré recuperar la llave de repuesto que tenéis Ramón y tú en algún momento de los próximos días. Como ya no funcionará después de que cambien el sistema el viernes. La seguridad del edificio quiere que todas las llaves de no residentes estén contabilizadas. Es un tema de responsabilidad, añadí la última parte para un toque de floritura burocrática. El silencio que siguió fue pesado y profundo. Podía oír el murmullo tenue del televisor de fondo. Podía imaginar la escena perfectamente, mi madre de pie en la cocina. El teléfono pegado a la oreja. Los ojos muy abiertos con una comprensión naciente. Podía sentir la atención de Ramón cambiando.